grabar, no se me olvide. Y vamos a ver otro problema. Sí, esto. Mm, Control L. Pues a ver, ahora vamos a ver este de aquí. ¿Ok? Sí, sí están viendo eso. Chat y esto. Listo. Ok, pues ahora vamos a ver un balance de energía sobre un horno de reverbero. ¿Ok? Entonces, un horno de reverbero es como este, ¿no? Es un horno que está prácticamente aislado del exterior. Tiene una serie de quemadores en la parte de arriba. Y bueno, tiene puede ser cuadrado, puede ser cilíndrico, pero el chiste es que tiene esta parte de arriba cerrada, prácticamente completa. Tiene una entrada por la cual se carga el material que también se puede cerrar. Tiene en la parte de abajo un sistema con el cual se puede sangrar, se llama, que es básicamente quitarle un tapón de material cerámico para dejar que lo que es el metal fundido abandone el horno. Em, y por la parte de arriba, pues si tiene quemadores, va a tener un flujo de gas constante, entonces tiene una pequeña salida o una campana para extraer los gases que se vayan produciendo del quemador. Y lo más importante que tiene el horno de reverbero es que justamente todo este aislamiento hace que la radiación sea muy grande al interior del mismo. Entonces vamos a hacer que se funda muy rápido el metal. Como está muy aislado, vamos a tener pocas pérdidas de energía, pero el hecho de que produzcamos metal tan rápido, pues tiene un cierto costo, y el costo es que el gas producto de la combustión pues está en contacto directo con el metal fundido, ¿no? Aquí adentro la cámara, como el quemador va inyectando los gases producto, pues esos gases producto están en contacto con el metal fundido. Entonces el metal fundido pues puede sufrir cambios, por ejemplo, oxidación. En el caso específico del aluminio, el vapor de agua es perjudicial para el aluminio fundido porque genera hidrógeno y alúmina. Y ese hidrógeno es muy soluble en el aluminio líquido, pero es muy poco soluble en el aluminio sólido. Entonces, ¿qué ocurre? Que genera unas cosas que se llaman sopladuras. Entonces, mi aluminio va a tener, va a ser como un queso gruyere, ¿no? Va a tener adentro, burbujas de gas atrapadas al momento de solidificar. Para eliminarlo, pues este aluminio tiene que pasar por un proceso de desgasificación. Pero a cambio, pues producimos mucho aluminio, ¿no? También va a tener algunos óxidos. Entonces, en general, la calidad metalúrgica no es tan elevada, ¿no? Es un horno muy eficiente, pero que produce un metal relativamente sucio. Mm, por otra parte, pues eso lo podemos arreglar en procesos de refinación posteriores, entonces no hay ningún problema, ¿no? Como tal. ¿Alguna duda de cómo funciona el horno de reverbero? No, profe. No, profe. Entonces es un proceso semicontinuo. Se carga metal, abriendo la tapa de carga, y se sangra continuamente, pero no se sangra completo. Siempre dejamos una cierta cantidad de metal líquido, con el objetivo de que este metal sólido que estamos metiendo se vaya fundiendo de manera más rápida. ¿Por qué? Porque el coeficiente de transferencia de calor es más alto cuando el sólido está completamente rodeado de líquido que cuando el sólido está en contacto con la atmósfera. O sea, en general, los gases transfieren un poco peor el calor que los sólidos o los líquidos. Sus coeficientes de conductividad térmica normalmente son más bajos. Entonces, si está totalmente cubierto, se va a fundir más rápido. Y bueno, pues se va a ver alguien aquí sangrando, ¿no? ¿No? Continuamente. Entonces es semicontinuo.
no es como tal continuo, pero pues se puede trabajar ya sea como proceso de tipo batch o se puede trabajar como proceso continuo, dependiendo de que estén estudiando. Entonces, a ver, vamos a hacer este problema que está basado en un horno de reverbero, ¿no? Entonces, considero un horno de reverbero que utiliza quemadores para fundir de manera continua lingotes de aluminio. Aquí lo vamos a tratar como un proceso continuo, tal como se observa en la figura 2. Entonces, en la figura 2, vean que tenemos nuestro horno de reverbero, en el cual vamos a alimentar lingotes y vamos a tener quemadores para hacer esa fusión, ¿no? Nótese que se ha considerado un solo quemador en lugar de un conjunto de quemadores. Esto ayuda a realizar el balance más fácilmente, ¿no? Más rápido. Pero este quemador pues va a ser la suma de los quemadores pequeños, ¿no? Entonces el flujo que tenemos aquí pues en realidad está dividido en varias entradas. Pero para fines del cálculo pues no necesitamos considerar cada una de las entradas, ¿no? Podemos considerar un solo quemador eh, y de esa manera pues podemos proceder con el cálculo, ¿no? Em, entonces, bueno, tenemos este que tiene varios datos, entonces tenemos el quemador que se alimenta con metano a 25 grados centígrados y se alimentan 24,4 metros cúbicos por hora. Tenemos aire, que es 150% del aire estequiométrico a 25 grados centígrados. Los gases productos de la combustión salen a 1300, o vamos a considerar que salen a 1300 en el horno de fusión. Tenemos gases salida, que van a ser los gases que se producen de la combustión, pero también mezclados con una cierta cantidad de aire atmosférico. Entonces ese aire viene tanto del que pudiera entrar en la campana, como el que entra aquí cuando nosotros cargamos el aluminio. O sea, no podemos evitar que entre una cierta cantidad de aire. Entonces ese aire se va a combinar con los gases producto de la combustión para generar los gases de salida, que salen a 800. Ahora aquí se cargan lingotes de aluminio y sale aluminio fundido. No vamos a considerar pérdidas por oxidación, simplemente pues se carga este flujo másico, 135 kilogramos por hora, y se va a obtener ese flujo de salida, ¿no? 135 kilogramos por hora. ¿Dudas del horno? No, profe, todo bien. Todo bien. Pues con la información presentada en la figura 2 y la tabla uno, que la tabla uno son los datos termodinámicos, pues ven que tenemos todos los gases productos de la combustión, el metano y el aluminio, tanto sólido como líquido, porque entra sólido y pues aquí tienen los mismos cambios que ya habíamos visto, ¿no? En el anterior problema solidificábamos, aquí fundimos, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces realice un balance de materia para el sistema, esa es la primera parte. Una vez obtenido el balance de materia, calcule los P's de calor del proceso, tanto en el quemador como en el horno de fusión, mediante un balance de energía. Realice un diagrama de Sankey del quemador y el horno de fusión y calcule la eficiencia energética del horno de fusión, sabiendo que la eficiencia va a ser la energía efectiva utilizada en el proceso entre la energía total suministrada, ¿no? Entonces va a ser la energía que yo tengo en la salida, energética, que corresponde a lo que yo quiero realizar, que en este caso es fundir aluminio, entre el total de energía, que sería la energía de entrada, ¿no? Y todo eso por 100. Entonces, ¿alguna duda del problema? ¿Se entiende qué hay que hacer? Sí, profe, ya. Sí. Entonces, bueno, continuamos. Y en el caso pasado, si se acuerdan, el balance de materia estaba acoplado con el de energía. En este caso, pues no están acoplados como tal el balance de materia y el de energía. El aluminio, pues el que entra es igual al que sale. Tenemos que hacer el balance de materia aquí en el quemador,
y pues habría que calcular la suma de estos gases para obtener los gases de salida. Realmente no es un balance de materia complicado. Ujú. Em, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular la composición química de los gases productos de la combustión. Entonces, en este caso, pues como no es parte tan fundamental de lo que estamos viendo, pues ya tengo el balance hecho, ¿no? Entonces puedo calcular la composición química, ujú, y el total de gases de combustión que voy a obtener del quemador, ¿no? Entonces, esta es la composición y los gases. ¿Cómo lo balanceamos? Pues de la misma manera que hicimos el quemador pasado, que fue el primer problema que hicimos. Simplemente pues tenemos que calcular los términos fuente, y con esos términos fuente, como podemos saber el oxígeno requerido, sabemos que entra un exceso de oxígeno, pues calculamos cuánto aire va a entrar realmente, y con eso sabemos cuánto nitrógeno entra y cuánto oxígeno remanente queda. Entonces, de esa manera, pues calculamos esta parte de aquí. Entonces, no sé si tengan alguna duda de eso, de cómo hacer el balance de materia. En realidad, pues ya podrían hacerlo, ¿no? Y para los gases de salida del horno, pues simplemente tengo estos gases producto de la combustión, están aquí, y tengo el aire, ¿no? Que el aire va a ser nitrógeno y oxígeno. Entonces vean que aquí no cambió, por ejemplo, el flujo de vapor de agua ni el flujo de CO2. Esos se mantuvieron constantes, pero cambió un poquito el flujo de nitrógeno y el flujo de oxígeno porque entra aire. Entonces va a incrementar un poquito esa parte. Pues vean que es un poquito más de flujo o gases de salida, y la composición cambia muy ligeramente, ¿no? Muy ligeramente. Simplemente pues hay que sumarle ese aire. Entonces con eso pues ya tendríamos los dos balances de materia. ¿Dudas de esta parte? No, profe, todo bien. Entonces bueno, eso pues ya lo pueden verificar aparte. Bueno, entonces como ya tenemos los balances de materia y conocemos la composición, tanto de los gases producto de la combustión como de los gases que salen del horno, pues yo puedo calcular para el resto de mis cálculos, pues el CP de mezcla. Entonces, ¿cómo calculamos el CP de mezcla? Pues multiplicamos el CP por la fracción molar, ¿no? Entonces, es fracción molar por el CP que tenemos de cada uno de los gases. Entonces, de esa manera podemos obtener el CP de mezcla tanto de los gases producto de la combustión como de los gases de salida. Entonces, son muy similares, básicamente porque la composición es casi la misma, o sea, simplemente varía un poquito la cantidad de nitrógeno y oxígeno, y varía un poquito el total, ¿no? Pero como en este caso únicamente necesitamos la fracción mol y es muy similar, pues el CP de la mezcla va a ser muy similar en ambos casos. ¿Ok? Y con eso pues ya terminaríamos lo que sería el balance de materia, que el balance de materia en este caso ustedes ya lo manejan, ya saben hacerlo, únicamente pues es parte del balance de energía, para apoyarnos, ¿no? Para realizar el resto de cálculos. O sea, sí necesitamos resolverlo, pero, pero ya no deberían tener problema con esa parte, ¿no? O sea, deberían poder hacerlo. De todas maneras, inténtenlo, resolver si quieren, y ya si tienen alguna duda, pues me dicen y ya lo revisamos, ¿no? Con más detalle. Em, pero bueno, ya una vez planteado eso, pues nos pregunta, cuáles serían las pérdidas de calor del proceso tanto en el quemador como en el horno de fusión. Y para conocer las pérdidas de calor, pues necesitamos realizar el balance de energía térmica. Entonces, primero empezamos con el quemador, ¿no? En el quemador partimos de metano y aire a 25 grados centígrados, metano y aire a 25 grados centígrados,
y llegamos a obtener los gases productos de la combustión, que los gases productos de la combustión pues van a ser esta cantidad con esta composición a 1300 grados centígrados. Entonces, en este caso, pues nuestro calor 1 pues sería la reacción, que tras la reacción pues obtendríamos los gases productos de la combustión a 25 grados centígrados, luego un calor sensible de esos gases, para lo cual pues por eso calculamos el CP de mezcla, porque necesitamos saber cuánto calor absorben esos gases durante su calentamiento, y pues tenemos pérdidas de calor, ¿no? Para que al final terminemos con 1300. La que no conocemos son las pérdidas de calor, pero datos para la reacción, pues sí tenemos porque sabemos cuánto metano está reaccionando. Aquí lo podemos calcular. Este, mm, y sabemos para el calor sensible, pues tenemos el CP de mezcla, ¿no? Sabemos los límites de integración, 1300 a 25, entonces realmente realizar los cálculos no nos va a costar algún trabajo, ¿no? Únicamente no conocemos pérdidas de calor. Entonces, primero para la reacción de combustión, pues como es una reacción química, es la suma de las entalpías de los productos multiplicadas por el flujo molar menos la de los reactivos por su flujo molar, ¿no? Entonces aquí productos, pues serían estos de aquí, ujú, que en este caso, pues el nitrógeno no participa y el oxígeno remanente tampoco, pero pues productos serían el vapor de agua y el dióxido de carbono, ¿no? Reactivos, pues es el metano y el oxígeno, que el oxígeno como su entalpía de formación es cero, pues no va a participar en el cálculo, ¿no? Pues simplemente sería productos por su flujo molar menos reactivos por su flujo molar, lo cual pues nos da este calor. ¿Ok? Vean que es positivo, ¿por qué? Porque si bien la reacción es exotérmica, libera energía, acuérdense que yo lo quiero ver desde el proceso, ¿no? Entonces yo voy a ganar energía con esa reacción de combustión. ¿Ok? ¿Dudas? Está ahí. No, profe, todo bien. Todo bien. Ok. Entonces, bueno, para el calor sensible, pues también tenemos todos los datos. Sabemos que nuestro CP de mezcla es de los gases de combustión. Sabemos los límites de integración y sabemos el flujo de gases de combustión, porque eso lo obtuvimos del balance de materia, ¿no? 15.2857. Entonces, simplemente, pues es sustituir todo y obtener el calor sensible. Entonces, vean que claramente, pues este valor no corresponde con este valor. Entonces, por ahí lo que nos falta son las pérdidas de calor, que son las que no conocemos. Y esas pérdidas, pues las vamos a obtener del balance. Entonces, la suma de este calor de reacción más el calor sensible, pues nos va a dar las pérdidas, ¿no? Que sería este de aquí, despejándolas, claro, ¿no? Entonces, es negativo porque, pues, este valor es más grande, el calor que da la reacción, que el calor que absorben los gases, ¿no? Entonces, ya tenemos las pérdidas de calor. Entonces, otra vez, como ya teníamos la costumbre, pues vamos a concentrar nuestros resultados en una tabla de este estilo, que posteriormente nos va a servir para trazar el diagrama de Sankey. En este caso, las entradas solo tenemos una, que es el calor de reacción, es el 100%, y de salidas, pues tenemos el calor de los gases, el calor sensible, que es un 83%, y las pérdidas de calor, ¿no? Que son un 17% prácticamente. Entonces vean que el total de entradas pues es igual al total de salidas, entonces el balance se cumple. ¿Dudas hasta aquí? El cálculo de pérdidas de calor. Ok, ninguna duda. Bueno, ahora pasamos a lo que sería el balance en el horno de fusión. Entonces, como ya sabrán a este punto, o ya hemos visto, pues el sistema inicial es lo que entra, ¿no? O el estado inicial del cual partimos para el cálculo termodinámico es lo que está entrando. En este caso está entrando los gases producto de la combustión a 1300 grados centígrados, aire a temperatura ambiente y los lingotes fríos, ¿no? A temperatura ambiente también. Y a lo que queremos llevar o llegar es al aluminio fundido más los gases de salida, ¿no?
Entonces los gases van a estar a 800, el aluminio va a estar a 750 grados centígrados. Entonces tenemos que plantear un balance de energía en el cual partimos del aluminio y el aire, temperatura ambiente, que es lo que cargamos en el horno, y los gases de combustión a 1300, para llegar a tener aluminio a 750 grados centígrados y los gases de salida a 800. Entonces, para eso, pues lo primero que podríamos hacer sería enfriar los gases productos de la combustión. Están a 1300, al momento de enfriarlos y tenerlos a 25, pues podemos considerar que ya no tenemos como dos gases distintos, ¿no? Sino que tenemos uno solo, que serían los gases de salida a 25 grados centígrados. Nuevamente aquí lo enfrié porque quiero saber cuánto calor tengo inicialmente, ¿no? Bien podría calentar los gases de salida y enfriar hasta 800, pero además es un poquito más fácil, ¿no? Mezclarlos a 25 y luego ya calentarlos todos, que enfriar 800 y luego calentar el aire a 800 y luego sumarlo. Entonces, si bien el planteamiento puede variar y cualquiera de los dos los va a llevar a la misma respuesta, pues me parece acertado, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso tenemos todo a 25. ¿Qué nos faltaría? Primero, fundir el aluminio, que es calentarlo, ¿no? Es calor sensible y calor latente, que sería el aluminio partiendo de 25, llega a 660, que es la temperatura de fusión del aluminio, funde y luego de 660 a 750 se calienta ese líquido, ¿no? Ese aluminio líquido. Entonces tenemos que considerar, al igual que en el cobre, tres calores: calor sensible del sólido, calor latente de fusión en este caso, y calor sensible del líquido, ¿no? Entonces sería el proceso inverso del que vimos con el cobre, ¿no? Aquí el aluminio se funde. Y los gases de salida que están a 25, pues simplemente termodinámicamente pues calculamos el cambio de 25 a 800. Con lo cual, pues ya tendríamos nuestro sistema en el estado final, pero hay que considerar las pérdidas de calor, entonces hay que ponerlas aquí en nuestro esquemita, ¿no? Para saber que la suma de las entalpías es igual a cero. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte? No hay dudas. Entonces, bueno, ya planteamos el balance y vamos a hacer el cálculo de los calores. El primero es enfriar los gases de combustión. Vean que aquí los gases de combustión los estoy pasando de 1300 a 25. Y aquí en este calor sensible, que es el H2, yo calculé el calentamiento de 25 a 1300 de esos mismos gases de combustión. Eso quiere decir que este nuevo calor, ¿cómo se relaciona con este que ya habíamos calculado? Ya habíamos visto un acoplamiento de este estilo. ¿Qué sería? ¿Cómo se relacionarían este calor sensible de los gases de combustión con este calor sensible de los gases de combustión? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Varían mucho? ¿Varían poco? Misma magnitud, diferente magnitud. ¿Cómo es esto? Bueno, que varíe mucho, quiere decir que, por ejemplo, puede variar el doble. Pues sí, inclusive si variara un 50%, pues ya sería una variación considerable, pero en este caso sería el doble, Sí, no, ¿no? Pues ¿cómo lo relacionarían? A ver, vamos a pensar. Aquí, lo que yo voy a calentar, por así decirlo, es esa mezcla gaseosa de los gases de combustión desde 298 hasta 1573 Kelvin. El flujo molar, pues va a ser este de aquí, ¿no? Que calculamos, los gases de combustión producidos.
Entonces va a ser menos la integral, porque la quiero ver desde el punto de vista del proceso, del calentamiento de esos gases desde 298 hasta 1573 del CP de la mezcla de los gases, diferencial de temperatura. Aquí abajo, ¿cómo calcularía este? Pues son otra vez los gases de combustión. Entonces, el flujo molar, ¿cómo sería? ¿Igual o diferente? Igual, porque son los gases de combustión. Igual porque son los mismos gases. ¿El CP de la mezcla cambió la composición o se mantiene este mismo CP? Varía un poco. No, no varía, porque los gases de combustión realmente en este punto aquí no los estoy mezclando con nada, no tengo reacción química, no los estoy mezclando con nada, simplemente los enfrié, los gases de combustión. Entonces, como la composición se mantiene, el CP de mezcla va a seguir siendo el mismo. Ok. ¿Ok? Entonces, tengo mismo flujo, mismo CP. La integral, en este caso yo integré de 25 a 1300. Aquí yo quiero de 1300 a 25. Entonces, ¿cómo serían los límites de la integral? Invertidos, ¿no? Estarían invertidos. ¿Ok? E invertir los límites de la integral, ¿qué hace al valor que obtenemos? ¿Lo modifica o lo mantiene igual? Nada más cambia el signo, ¿no? Creo. Nada más cambia el signo, exactamente. Entonces, H2 de aquí, ¿cómo se relaciona con este H1'? Que son de la misma magnitud, pero de diferente signo. Exactamente, es el mismo calor, pero con el signo contrario. ¿Ok? Entonces, H1' va a ser igual a H2, pero con el signo contrario. Entonces, este calor que yo en el quemador estoy perdiendo, lo estoy metiendo como una entrada de calor a mi horno de reverbero. ¿Ok? ¿Sí se entiende esa parte? ¿Lo podría volver a repetir, profe? Sí. Ok, miren aquí, en el quemador, vamos a pensar en el quemador. En el quemador tenemos entradas de calor porque tenemos un material que entra caliente. No, no, entra a temperatura ambiente. Entra a temperatura ambiente. Entonces, ¿cómo se genera el calor del quemador? ¿De dónde saco Le ese calor? le tendría yo que suministrar energía. No, el quemador produce energía, si no, no tendría chiste que yo tuviera quemadores, ¿no? O sea, si yo tuviera que suministrarle energía, pues entonces ya no sería un sistema para que usamos, por ejemplo, para calentar la comida, para como en este caso, para fundir algún material, para tratamientos térmicos, o sea, no sería eficiente, ¿no? Aquí produce energía, pero ¿cómo la produce? ¿Qué me da energía? ¿Cuál es mi entrada de energía al proceso de combustión? ¿Es energía de qué tipo? No es calor sensible, porque esto entró a temperatura ambiente. ¿Es algún calor latente? ¿Hay algún cambio de fase? Porque aquí tengo metano gaseoso y aire gaseoso. Entonces, no cambio la fase tampoco. ¿Qué sí pasó? Hay algo pasa entre el metano y el aire. Y no entre el aire, sino el oxígeno del aire. ¿Qué pasa? Hay que,
El metano y Ahí el oxígeno. Ajá, ¿qué pasó? tienen, bueno, se oxidan y producen energía térmica. Exactamente, se oxidan y más específicamente, pues nosotros le llamamos a esa oxidación combustión, ¿no? Hay una reacción de combustión. Entonces la combustión va a liberar energía, que justamente es ese calor que nosotros estamos calculando aquí, calor de reacción de combustión. Ujú. Pues si bien no les puse la reacción de combustión, ustedes ya deberían poder plantearme la reacción de combustión llegado a este punto. Entonces hay una reacción de combustión aquí. Ujú. Esa combustión libera energía. Esa va a ser la entrada de energía hacia mi sistema. Eh, yo cuando hago el cálculo de la energía de reacción, mi sistema, como me enseñaron a calcularlo, es considerar la reacción como mi sistema termodinámico. Pero la reacción al final va a tener un signo negativo. Le llamamos tipo exotérmico. Es exotérmica y siempre nos han dicho exotérmico libera energía, signo negativo. Pero yo en mi quemador estoy ganando toda esa energía de combustión, yo la voy a usar para algo. Entonces, usarla para algo implica que yo le cambie el signo. Por eso siempre en los cálculos que estamos haciendo ahorita le estoy poniendo un signo negativo a las entalpías, porque a mí no me interesa que la reacción pierda energía, a mí me interesa cuánta energía tengo yo disponible para hacer lo que yo quiera hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, ya quedamos. Tenemos combustión. Estos gases de aquí, originalmente, pues la combustión lo que va a hacer es que va a liberar energía y entonces esos gases se van a calentar, van a absorber energía. Es un proceso que pues se lleva a cabo de manera simultánea. Yo no lo veo escalonado como lo planteo aquí en la ley de Hess. Ajá, yo no hago primero la reacción, terminan los gases quedan todos a 25 y de repente se calientan de la nada, ¿no? Es un proceso que ocurre de manera continua, de manera espontánea. Pero para hacer el cálculo termodinámico yo no, difícilmente voy a poder hacer ese cálculo directo, pasar de esta mezcla gaseosa a tener esta mezcla 1300. Entonces yo lo hago escalonado, yo lo planteo con la ley de Hess, me apoyo de que la entalpía es una propiedad termodinámica, entonces no importa la trayectoria que yo siga, sino el estado inicial y el estado final. Entonces esa reacción, pues calculo ese calor de reacción, con lo cual llego a este estado y luego voy a calcular el calor sensible de los gases, ¿no? Entonces, ese calor sensible de los gases, pues es una integral, ¿no? Integral del Cp, eso es el calor sensible. Estamos cambiando la energía térmica de algo mediante un cambio de temperatura. En este caso, los gases se están calentando. Si yo considero mi sistema como los gases ganan energía, pero en realidad yo quiero mi quemador. Entonces, mi quemador generó energía con la combustión. Y esa energía yo la estoy perdiendo calentando esos gases, o le estoy invirtiendo en calentar esos gases. Entonces, esos gases pues van a terminar con una energía que yo les di. Por eso tengo este signo negativo, porque yo se las di. ¿Ok? Entonces, bueno, tengo esta energía, esta de aquí. Y aquí en este caso en específico, pues hay pérdidas de calor. Entonces, parte de esa energía de la combustión se pierde a los alrededores, ¿no? O sea, mi quemador no es perfecto, entonces no puedo direccionar toda la energía térmica hacia mi otro sistema, que es el horno de fusión, sino que parte pues se va a ir hacia los lados, ¿no? O en calentar el entorno del quemador. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Entonces el quemador pierde energía y los gases la ganan, pero como la energía la suministré yo, por eso tiene el signo negativo. Ajá, exactamente. Si yo Ok. suministro energía y los gases ganan energía, entonces por aquí pues se me va toda la energía térmica del quemador, ¿no? Pero esa energía térmica del quemador, vean que aquí está conectada con esta flecha. Lo que sale del quemador entra al horno de fusión, está conectada con esa flechita. Entonces cuando yo planteo el balance para el horno de fusión, pues aquí yo tengo los gases de combustión a 1300. Pues aquí en el horno de fusión, ¿qué me está dando energía térmica? ¿Hay reacciones?
Podría haber reacciones, ¿no? Podríamos considerar la oxidación del aluminio, pero aquí la estamos obviando, ¿no? Estamos diciendo que no se pierde aluminio oxidado, ¿no? No hay reacción química. ¿Qué me suministra el calor para que yo realice el proceso de fusión? ¿Cómo fundo el aluminio? ¿Qué me está dando ese calor? ¿De dónde saco ese calor? Entonces podemos sentarnos a ver, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué estoy metiendo? Estoy metiendo lingotes de aluminio y aire a 25. ¿Eso tiene un calor asociado? El aluminio a 25 tiene su estado estándar. Entonces, ¿cuál sería su entalpía de formación? De una sustancia pura. ¿Cuál es la entalpía de formación? Cero, creo. Cero, exactamente. El aluminio es sustancia pura, 25, cero de formación. Aire es nitrógeno y oxígeno, a 25 grados. Entonces, una mezcla de dos sustancias puras. Entalpía de formación, cero y cero. Tiene alguna entalpía de mezclado, pero es muy pequeñita, ¿no? Bueno, entonces no tenemos entalpía de formación. Tenemos calor sensible. Este es el estado de referencia. Entonces, calor sensible tengo. Integraría de 25 a 25 y una integral de 25 a 25 pues me daría cero, ¿no? Entonces no hay calor sensible tampoco. No tengo reacción química. Aquí los gases salen a 800, eso no es calor que yo esté ganando, es calor que estoy perdiendo. Se están llevando mi calor. Aluminio fundido, es calor que también perdí, yo estoy fundiendo ese aluminio. ¿De dónde estoy sacando calor? Entonces yo, aquí. Si no hay reacción química, no hay entalpía sensible que esté entrando, que yo esté ganando, simplemente aquí con estas de aquí estoy perdiendo calor. Entonces me queda una única fuente de energía que debo considerar, que es esta de aquí, ¿no? Entonces todo el calor que del quemador salió está entrando al horno de fusión. Entonces esos gases de combustión que tienen una cierta temperatura asociada, entonces es un calor sensible que yo puedo aprovechar para fundir ese aluminio. Y bueno, parte de ese calor pues se va a ir con los gases, ¿no? O sea, no, esto no lo puedo evitar, eh, pero pues es un mal necesario, ¿no? Para poder obtener mi aluminio fundido, que es lo que me interesa en el proceso. Entonces, vean que aquí el calor que los gases se robaron del quemador, pues ahora lo estoy alimentando al horno de fusión, ¿ok? ¿Sí queda claro? O sea que se podría decir que como que los residuos del quemador son los que funden el aluminio. Exactamente, el calor que yo obtuve del quemador que perdí, pues es el calor que yo voy a aprovechar en el horno de fusión. O sea, no tanto residuos, sino más bien el calor que sale del quemador es el calor que entra al horno de fusión. Entonces, originalmente yo cuando planteé el quemador, aquí tengo calentar los gases de combustión de 25 a 1300. En este caso, tengo enfriar los gases de combustión de 1300 a 25. Pues vean que el planteamiento pues es la cantidad de gases de combustión, el flujo molar de gases de combustión, el CP de esa mezcla que no va a cambiar de composición, y aquí lo tenía de 25 a 1300, y aquí al momento de calcularlo pues es de 1300 a 25. El CP va a mantenerse, el flujo molar va a mantenerse, lo único que cambia es la dirección de los límites, ¿no? Y como tal, al intercambiarse los límites, pues únicamente cambia el signo, como bien me dijeron. Y al cambiar el signo, pues es el mismo valor, la misma magnitud, solo que en lugar de ser un calor de salida, que era en el quemador, ahora es un calor de entrada, en el que es mi horno de fusión, ¿no? Entonces va a ser el mismo calor, pero con signo contrario. Están compartiendo ese calor. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe.
Ok. Entonces, bueno, pues puedo hacer la integral o puedo simplemente pues ponerle un negativo al que ya tenía y así me ahorro mucho tiempo, ¿no? Y ya, ya lo tengo. Luego dice que tengo que fundir el aluminio. Entonces, fundir el aluminio involucra el calor sensible del sólido, el calor de fusión y luego el calor sensible del líquido. Entonces, tengo que considerar los tres y considerar el flujo molar de aluminio, ¿no? Que ese sí lo conozco porque yo sé cuánto aluminio estoy procesando. Bueno, en este caso, pues son 1135 kilogramos, creo. Hay que pasarlo a flujo molar. Y los datos, pues, del CP del aluminio y la lambda de fusión, pues la tengo aquí, ¿no? También la temperatura. 660 para aluminio puro. Con lo cual, pues, este cálculo es relativamente sencillo. Ya vimos por qué tenemos que hacer estos tres saltos. En el caso anterior, pues, era para solidificar cobre. En este caso, pues, es para fundir aluminio, ¿no? Es el proceso inverso ahora. Entonces vean que es un signo negativo, es calor de este calor que yo obtuve del quemador, ahora pues lo estoy usando para fundir el aluminio. Pero pues también hay parte del calor que se va en los gases a la salida, ¿no? Entonces este calor de aquí pues es calentar los gases de salida y los gases de salida sí cambian con respecto a los gases de combustión, porque hay que agregarles el aire. Pues varía un poquito su flujo molar y un poquito su composición. Por eso el CP es un poquito diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí sí tengo que hacer la integral porque de este sí no tengo los datos. Entonces el CP de la mezcla ya lo calculé el flujo con el balance de materia, pues simplemente pues tengo que integrar desde 298 hasta 800 centígrados, que son 1073 Kelvin, ¿no? Y pues me da negativo porque los gases ganan energía, pero pues ¿quién se las da? Pues yo. Pues aquí estoy perdiendo mi energía, ¿no? Pues parte de mi energía se va a fundir el aluminio, parte de mi energía se va en los gases. Y para calcular las pérdidas, que no las conozco, pues simplemente es con el balance de energía, ¿no? Entonces aquí conozco el calor que viene del quemador, que es el de los gases de combustión, conozco el calor que perdí en fundir el aluminio y conozco el calor que se llevan los gases a la salida del reactor. Entonces la suma de esos tres nos daría las pérdidas que habría que despejarlas, ¿no? Pues ya con eso obtengo las pérdidas y los resultados del balance pues están aquí, ¿no? Otra vez tengo una sola entrada de calor, que sería el calor de los gases que salen del quemador. De salidas, pues ahora sí tengo tres salidas. Una es la fusión del aluminio, otra es los gases que abandonan calientes el quemador y otras son las pérdidas de calor. Entonces vean que el total de entradas es igual al total de salidas, así que mi balance de energía se cumple. Y podemos ver pues qué porcentaje de calor corresponde a cada uno. Entonces, no sé, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Dudas, ¿se entiende bien? Pueden hacer ya balances de energía térmica. Todo en orden. Más o menos, profe, todavía me está costando un poco de trabajo, pero pues sí. Ok. Entonces, bueno, pues sí, nada más es de practicar. De todas maneras, si quieren revisar los apuntes ya están ahí en el AMIT, ¿verdad? Entonces, aquí que les convendría, pues, pues ya tienen los resultados, ¿no? Del balance de materia. Entonces, a lo mejor, pues les conviene practicar su balance de materia aquí, ¿no? Plantear la ecuación de reacción del metano con oxígeno, calcular esos gases de combustión, la composición que van a tener y cuánto es el flujo molar, revisar los gases de salida, que es mezclarlos con el aire que está aquí. Entonces ya tienen la respuesta. Luego aquí, pues, podrían practicar cómo hacer el CP de mezcla, que no se los puse completo. Aquí pues tienen esto ya planteado, únicamente pues faltaría sustituir los valores
para obtener los datos, ¿no? Entonces sí pueden practicar. Pero bueno, entonces ya tengo estos dos tablas, ¿no? Entonces tengo mi tabla del quemador y tengo mi tabla de lo que sería el horno de reverbero. Pues tengo las dos. Y de lo que vimos, este calor 2, que es una salida del quemador, es una entrada, o es la entrada que tiene el horno de reverbero. Entonces, cuando yo trace el diagrama de Sankey, van a compartir ese flujo de calor, ¿ok? Entonces, este flujo que era la salida de los gases de combustión que se llevaban todo ese calor de mi quemador, pues ahora va a ser la entrada a mi horno de reverbero. Es el calor que voy a aprovechar. Pues realmente lo que estoy haciendo es que del calor de reacción le quito las pérdidas y el calor que resta de esa reacción es la que yo estoy usando el horno de reverbero, ¿no? Entonces, en el horno de reverbero, pues tenemos unas pérdidas de calor, que son estas. Tenemos un calor que es H2, que es el que tenemos para fundir el aluminio. Y tenemos el H3, que sería el calor que se llevan los gases a la salida del horno, ¿no? Entonces, vean que es el más grande. Sí, ahorita regresamos a esa parte. Pues bueno, si quieren hacer el balance de energía de todo el sistema, pues la entrada sería únicamente H1, tenemos dos pérdidas de calor, HL y HL'. Tenemos dos salidas, que sería el que se va a fundir el aluminio, y la salida que sale de los gases, ¿no? Entonces aquí, considerando el sistema completo, pues podríamos, más bien quitamos esto, ¿no? Porque el calor que sale es igual al que entra. Entonces no sería una entrada ni una salida, considerando como mi sistema conjunto quemador horno de reverbero. Con lo cual, pues tenemos una única entrada, sería la reacción, dos pérdidas de calor, una salida de los gases y una salida del aluminio fundido, ¿no? Entonces puedo calcular, pues, qué porcentaje corresponde cada cosa. Ujú. Entonces, la primera pérdida de calor son un 17% con respecto al calor de reacción. Las segundas pérdidas de calor son de un 13% con respecto otra vez a ese calor. Los gases a la salida del horno pues se llevan casi el 50% del calor de reacción. O sea, todavía salen con mucho calor. Y en fundir el aluminio únicamente estoy aprovechando el 19,51%. Entonces, con respecto al calor de reacción, ¿no? Inicial. Pues esta simplemente pues es una tabla para este diagrama completo, considerando ambos sistemas, pero pues también pueden hacer los diagramas de Sankey individuales, pues considerar cada sistema individualmente, ¿no? Como teníamos estas tablas. Pues, ¿dudas de esa parte? ¿Dudas de esto? ¿Se entiende el diagrama de Sankey? ¿Cómo está trazado? Sí, profe, el diagrama sí. Pues bueno, ya trazamos nuestro diagrama de Sankey. Y lo último que nos preguntaba el problema, pues era la eficiencia energética del horno de fusión. Ujú. Y la eficiencia energética es la energía efectiva utilizada en el proceso y entre el total de energía suministrada, ¿no? Vamos a ver el diagrama de Sankey. Em, ¿Qué calor es el que estamos aprovechando en el proceso? De todas estas flechitas, ¿cuál es la que estamos aprovechando en el proceso? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Para qué es este horno de reverbero? ¿Cuál es su objetivo? Fundir el aluminio, ¿no? Fundir aluminio. Entonces, ¿cuál es el calor de todos estos que se está usando para fundir aluminio? Vamos a ver aquí cuál era cada uno, ¿no? Entonces, es H2', ¿no? El que estoy usando para fundir el aluminio.
Entonces, H2' sería el calor que yo estoy usando para mi proceso. Es el calor que estoy aprovechando. ¿Ok? ¿Cómo calculo la eficiencia energética? Entonces, depende si yo considero mi sistema el horno de reverbero o el sistema en conjunto, ¿no? Pues si yo considero únicamente el horno de reverbero, mi eficiencia energética sería ese calor que usé para fundir el aluminio, ujú, entre el calor que yo tengo disponible, que en este caso sería este de aquí, ¿no? Con lo cual, pues mi eficiencia energética es de un 23,43%. Vean que es igual a la que tengo en el diagrama de Sankey, ¿no? Del horno de reverbero, 23,43. Ese es el calor que yo estoy este, teniendo como eficiencia, ¿no? Por eso es importante que la flecha mida lo que sea proporcional a la magnitud de ese calor, ¿no? Entonces, bueno, ahí es 23%. Si yo considero el sistema completo, pues es peor, ¿no? Porque de todo el calor de reacción, únicamente el 19% lo estoy usando en fundir el aluminio. ¿Ok? Y entonces, pues eso es a lo que nos ayuda el diagrama de Sankey. Yo si veo esto y veo que mi única eficiencia energética es esto, pues veo que tengo que hacer algo, ¿no? Porque mi proceso es muy poco eficiente. Entonces, ¿se entiende la importancia del diagrama de Sankey? ¿Se entiende cómo calcular eficiencia energética? Ok, más o menos sí. Más o menos, porque yo digo que es cosa de ir practicando. Ok, entonces la eficiencia energética al final es el calor que yo aprovecho en el proceso entre el calor total de entrada, ¿no? Entre el calor que yo estoy suministrando, ¿no? En este caso, si considero solo como entrada el horno de reverbero, pues sería el calor de los gases, ¿no? Pero sabiendo que el quemador es parte del sistema, pues en realidad en mi calor de entrada sería el calor de reacción. Entonces ahí la eficiencia energética pues baja, ¿no? Lo que yo estoy usando para fundir es casi únicamente el 20%. Casi todo el calor se está yendo en los gases a la salida del quemador. Entonces yo tengo que ver cómo hacer que ese calor se pueda aprovechar. ¿Por qué? Pues aquí como está, no está bien. Yo quisiera que la flecha más gorda sea esta, ¿no? La que yo estoy aprovechando en el proceso y no es el caso. Entonces para eso nos sirve el diagrama de Sankey para analizar que nuestro proceso no funciona de manera adecuada. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo más, algo que necesiten revisar. No, pero yo creo que con eso. Ok. Bueno, una última cosa antes de irnos, está también el porcentaje de producción, que ese tiene que ver cuando modificamos nuestro proceso, ¿no? Que es justamente lo que vamos a revisar la próxima clase. Entonces, bueno, mi proceso opera de manera normal en estas condiciones. Y con estas condiciones yo produzco 135 kilogramos de aluminio por hora. ¿Ok? Entonces mi porcentaje de producción, este sería como mi valor base, ¿no? De producción de aluminio. Entonces el porcentaje de producción es la producción de aluminio bajo las nuevas condiciones, una vez que modifique el proceso, entre el flujo másico original, ¿no? La siguiente clase otra vez lo retomamos, pero para que lo vayan viendo, ¿no? Entonces ahora lo que resta es que ya vi que no funciona mi proceso, que tengo que hacer algo, entonces hay que modificarlo para ver qué hacemos, ¿no? Este, entonces, nos vemos la próxima clase, muchachos, si ya no hay más dudas.
¿Ok? Eso lo retomamos la siguiente clase otra vez, y volvemos a revisar lo del el porcentaje de producción y la eficiencia energética, es lo que vamos a ver con este problema. ¿Sale? Profe, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. profe, una duda. Ajá. ¿Algún libro que usted recomiende para la materia? Sí, a ver, aquí vamos a ver la bibliografía otra vez. Es que, bueno, lo digo porque revisando el programa, la primera bibliografía, que me parece que es Introducción al Proyecto de Ingeniería o algo así, Ajá. no está como fácil de encontrar. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor el profe tiene alguna otra recomendación, o bueno, o esa misma y dónde encontrarla. Sí, justamente, lamentablemente, pues en español no van a ver mucho, Ah, no hay problema, está bien en inglés. pero el curso como tal originalmente está basado en ¿no? Bueno, originalmente cuando hicieron el plan de estudios, al principio, era la otra versión, no era el on Material and Energy on Balance Calculations in Material Processing. Antes aquí decía Metallurgical Processing. El libro anterior, pues era un libro que la mitad del libro era la parte de teoría y la otra mitad del libro eran puros datos termodinámicos, ¿no? Porque pues cuando salió esa versión viejita, no había tanto acceso a datos termodinámicos como tenemos hoy día, ¿no? Entonces era valioso que en los libros pues hubiera esa parte, ¿no? Ahora, esta nueva versión, Handbook on Material and Energy Balance Calculations in Material Processing, está ordenada un poquito diferente con respecto a la versión anterior, ¿no? Que fue con la que se basaron los profesores cuando originalmente idearon el plan de estudios de la asignatura, ¿no? En esa versión viejita no había una distinción entre balances reactivos y no reactivos, como sí lo hay en esta versión nueva. Entonces, esta versión nueva viene como un poquito mejor estructurada para que ustedes la revisen. Entonces, al principio empieza con balances de energía, balances de materia. Bueno, primero viene tres unidades donde básicamente ven los conceptos previos que nosotros estamos viendo. De hecho, hay alguna unidad que trae muestreo estadístico y otras cosas, ¿no? También antes de hacer los balances de energía hay una unidad preliminar en donde ustedes ven entalpía, pero en cuanto a las secciones de balances, pues viene una de balances de materia no reactivos, es decir, sin reacción química. Luego una de balances de materia con reacción química. Y luego ya en los capítulos, creo que 8 y 9 serían los balances de energía sin reacción y los balances de energía con reacción, ¿no? No creo que son antes, ¿no? Pero bueno, viene ya distinguido esa parte. Y al final del libro viene un capítulo en donde vienen casos de estudio, en donde hay acoplado balance de materia con balance de energía térmica. Entonces, todo lo que viene en el contenido del curso, pues viene en este libro, ¿no? No hay sería como la referencia principal para esta sección. Ahora, es que no me acuerdo si está, hay otra referencia. que no- mm, ¿Dónde estará? No, en la actualización del plan estudio. Mm, pues, introducción, paquete, programa, pues, pues el programa. Corregido. Ponemos este, sí lo quiero.
Ok. Entonces, bueno, lo otro. Entonces, originalmente el plan de estudio es este, ¿sí? Y ese como tal, pues, tiene la introducción a la ingeniería y el proyecto de ingeniería como la primera referencia, pero como dicen, es una referencia muy oscura. ¿Y por qué venía este como primera referencia? Porque necesitábamos una referencia en español, o sea, antes se pedía. Ahora, como pues ya está un poquito más globalizado y dentro de sus atributos de egreso está que ustedes tienen que aprender a leer inglés, pues ya nos permitimos tener como primera referencia a este, ¿no? Y de bibliografía complementaria está este de aquí, este también, Mass and Energy Balances, principios básicos para el cálculo, diseño y optimización. Este le sirve y está este de Holoman, que es Material and Energy Balance Calculations for Engineering and Environmentalists. Entonces, cualquiera de estos dos, pues también les serviría como bibliografía complementaria para para estas primeras dos unidades, ¿no? Pues yo recomiendo este como tal. De hecho, tengo que sacar algunos ejercicios para complementar sus atributos de egreso de tener esa parte ambiental. Pero bueno, sería esa parte, ¿no? Em, entonces, cualquiera de esos, ¿sale? Te lo agradezco muchísimo, Jorge. Pues, ¿alguna otra cuestión? Dinos. Ahora sí todo. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Sale, nos vemos en la próxima clase, muchachos. Gracias, profe, que descanse. Igual, igual, buen fin de semana, a todos.